España es un país que tiene una orografía muy notable, pero también es muy notable la hidrografía que produce esa orografía. Cuando nosotros pensamos en la estructura de la nación española, nos damos cuenta que tiene varias vertientes que van a distinto mar y que vertientes que forman distintos conjuntos de ríos. Una de las más importantes es la vertiente atlántica. En ella podemos encontrar el río más largo de la península, que es el río Tajo. Desde su desembocadura en los Montes Universales, en el sistema ibérico, hasta Lisboa, recorre algo más de 1000 kilómetros. Pasa por varias provincias españolas hasta llegar al reino o a la nación de Portugal. Nosotros vamos a pensar hoy en el Tajo, pero no solamente en el plano geográfico, en el plano de agua, sino también el Tajo tiene su historia. Una historia que va a ser expuesta en el programa hoy a través de más o menos este título que les va a agradar: el recorrido del Tajo. Les decíamos en la presentación del programa Huellas de nuestro tiempo que hoy vamos a seguir el curso del río Tajo desde su nacimiento en los Montes Universales hasta la desembocadura en Lisboa. Pasa por numerosas provincias y en cada una de ellas tiene unas realizaciones geográficas distintas, diríamos una estructura distinta. El río Tajo tiene también su vida y su historia. Todo lo que está unido al río Tajo es histórico. El recorrido va a ser largo, porque tiene más de 1000 kilómetros. Pasa por numerosos momentos, diríamos pétreos, arcillosos, hasta llegar a la ciudad de Toledo, que después de unos meandros más o menos pronunciados abraza a la ciudad. Pero cuando después de dejar la historia de Toledo recorre el agua con dirección a Portugal, también se va encontrando con otros accidentes y se va encontrando con otras utilizaciones. Próximo a la provincia de Cáceres y en la propia provincia de Cáceres, numerosos embalses también van a producir un uso y una utilización hidroeléctrica de primera importancia. El uso agrícola, el uso eléctrico y el uso que produce el trasvase Tajo Segura son posiblemente los grandes acontecimientos que vamos a ir viendo en el programa. Tenemos, como siempre, a una persona, un cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, que expone el tema porque es investigador de ese tema y de otros también, todo relacionado con el pensamiento, la vida, la geografía, la historia y, cómo no, la ingeniería en este caso. Se trata de don Francisco González de Posada, persona que ya ha participado en el programa Huellas de nuestro tiempo en otro momento y que nos va a hablar de una manera muy general de ese recorrido que tiene el río Tajo. Don Francisco González de Posada es doctor ingeniero de puertos y canales, caminos, doctor en filosofía, doctor en sociología y doctor, y yo cuando le presento
y tengo que parar, porque él no para de hacer doctorados. Así que le damos de nuevo las gracias por estar en el programa, porque es una persona muy reclamada por todos, porque su pensamiento va desde la filosofía hasta la ingeniería, pasando por la medicina, la sociología. Así que muchas gracias por haber acudido nuevamente al programa. Así que yo espero que este programa dé origen a otros. Bueno, a otros con el mismo, si no con el mismo título, por lo menos que nos sirva de entradilla para ir estudiando el Tajo en otros aspectos que no sean solamente el pictórico, que es muy importante, pero el Tajo tiene su vida, tiene su historia, como alguna cuestión te iremos preguntando. Sin el Tajo la Reconquista no hubiera tenido una frontera, por poner un ejemplo. Así que, si te parece, pasamos a la primera cuestión. ¿Cómo podemos situar ese recorrido que vas a exponer del río más largo de España, el río Tajo? Pues sin duda, la intención que presentas es hacer un recorrido desde el nacimiento en los Montes Universales, Sierra de Albarracín, la vertiente oeste del sistema ibérico y hasta la desembocadura en Lisboa. Vamos a intentar hacer ese recorrido paso a paso desde ese inicio hasta su final, parándonos, y parece prudente, de manera especial, pues en comienzo del trasvase Tajo Segura, entre Peñas, Buendía y Bolarque, esos tres significativos embalses de cabecera, tránsito por la bellísima ciudad de Aranjuez, paso especial por el abrazo que da a nuestra ciudad de Toledo, aguas abajo su transición por Talavera de la Reina y el aprovechamiento hidroeléctrico de Castrejón, Villacañas, Cedillo, Alcántara, esa magna ciudad con sus alrededores desde tiempos de los romanos, con el famosísimo puente y el embalse que ha pasado por ser uno de los tres de mayor capacidad de toda Europa, y introducirnos por Portugal hasta llegar a la capital portuguesa. Y si es posible, y en la medida que sea posible, pues no solo el paseo por el propio Tajo, sino tener en cuenta también, pues digamos, su cuenca, y tener en su cuenca es no olvidarnos del Jarama, del Manzanares y de lo que significa nada menos que la ciudad de Madrid para uso de las aguas que acabarán en el Tajo, y también para el desuso de esas aguas madrileñas con la problemática que crea, por ejemplo, en nuestra ciudad hoy de Toledo, ¿no? Bien, si te parece, establecemos dentro de esa cuenca, paso a paso, ese fundamento que dará origen a conocer el río, porque el río tiene, tiene muchos avatares, muchas penalizaciones incluso. Sí. Podríamos hablar en un sentido casi biológico, aunque es natural su recorrido. ¿Qué va destacando desde que nace el río? Quizás en tanto que río, como elemento geográfico portador de agua, que es el punto capital, el agua, pues el significado primordial es que tenemos como convenio universal que se llama río en la máxima longitud, no en la máxima aportación de caudal. Esto hace que el río Tajo nazca, como hemos ya dicho ambos, ¿no?, en los Montes Universales. No se nos ocurre decir que el Tajo nace donde lo hace el Jarama, que trae muchísima más agua aguas abajo de la ciudad de Aranjuez que el propio Tajo hasta ese punto, independientemente del trasvase, que eso significa muy poco en relación con lo que estamos hablando, ¿no? Pero el hecho es que el río Tajo tiene más
de 1000 kilómetros precisamente porque nace en los montes universales, aunque traiga menos cantidad de agua que la que aporta el Jarama. En todo caso, de ordinario, mucho más limpia, como consecuencia de Madrid y alrededores de lo que nos trae Jarama. Ese, digamos, es el punto capital a lo largo de la historia. En los últimos años, pues los últimos años, el punto que tiene más llamadas sociales, políticas, de conocimiento, es el tema del trasvase Tajo Segura, sin ninguna duda, ¿no? Lo que significa y ha significado para el desarrollo de la comarca de Cuenca y las provincias de Cuenca y Guadalajara, los grandes embalses de Buendía y Entrepeña, y el más pequeño, pero quizás aguas abajo de estos dos, el de Bolarque, donde se inicia precisamente el trasvase con todo ese conjunto de temas que hoy están tan en discusión, ¿no? Y desde el punto de vista de la belleza del río, pues sin ninguna duda, pues la ciudad de Aranjuez y la ciudad de Toledo. En Aranjuez, por lo que pudo significar, sobre todo en la etapa de la Ilustración, en los momentos del reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza, cuando, pues con el gran palacio de Aranjuez, pues utilizó el río Tajo como punto capital de los reales sitios precisamente para el ocio y la diversión de toda la corte y de los reyes principalmente, ¿no? Y luego, claro, pues la ciudad imperial, ese abrazo dentro de todos esos meandros, pues lo que tenemos en el alrededor de Toledo. Y aguas abajo ya, pues esos aconteceres que hemos recordado, de un conjunto de grandes e importantes presas que se hicieron en el estadio anterior para, sobre todo, un gran aprovechamiento hidroeléctrico, ¿no? Si te parece, este recorrido tan general, vamos a ir centrándonos, o por lo menos parando en algunos de los puntos. Has citado la cabecera de donde ya se extrae, o por lo menos se desvía el agua. ¿Cómo se construyeron? ¿Cómo tú participaste en alguna edificación? Bueno, retiro el término edificación, construcción de esos pantanos. Bueno, el origen, que quizá no debamos olvidar, es la belleza natural impresionante de lo que llamamos el Alto Tajo, ese parque natural verdaderamente sorprendente, donde la naturaleza se nos muestra con una riqueza botánica, zoológica, verdaderamente extraordinaria, y al mismo tiempo donde pueden hacerse pues muchas otras cuestiones, digamos, de ocio, de recreo o de cualquiera de los elementos que pueden atraer turísticamente, ¿no? El punto central de los embalses a los que nos hemos referido, y por lo que parece que quieres tirar un poquito la cuestión, sí, en mi etapa como ingeniero de caminos del Ministerio de Obras Públicas, en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, pues entre las obras que me tocaron, pues una de ellas fue el recrecimiento de la presa de Bolarque, el nuevo aliviadero y la central de pie de presa reversible, pero fundamentalmente como obra de inicio del trasvase Tajo Segura. Sí, ahí lo teníamos en la, sí, la he estado viendo, ¿no? Entonces, pues bueno, pero el trabajo mío fue un trabajo de investigación, es decir, en el laboratorio de hidráulica, ¿no? Y ciertamente pues se hizo allí una obra importante y una obra enormemente bella, por lo menos eso creemos algunos, con el sistema de deflectores para lograr la reincorporación al río en buenas condiciones hidráulicas de los momentos en que pudiera evacuar como consecuencia de disponer de grandes avenidas. Tenemos una imagen. Esa es la foto que me gusta utilizar
para explicar con cierto detalle, ¿no? Ese es un momento en el que Bolarque suele estar así o puede estar así con facilidad, pues está, digamos, prácticamente lleno, las compuertas cerradas, y ahí tenemos pues la elevación desde Bolarque por bombeo hasta la Sierra de Altomira, que es el inicio del trasvase Tajo Segura, ¿no? Esto se estudió a fondo, como indica este plano, en un modelo reducido en el laboratorio de hidráulica, la central reversible Bolarque Altomira, que es el origen, una gran obra de ingeniería en la que pues estudiamos sobre todo esos deflectores que tienen varias decenas de metros, ahí parece una dentadura casi normal, sí, pero que eso es lo que permite la reincorporación del agua al río sin que se produzcan, pues digamos, pequeñas catástrofes en cuanto a arrastres del lecho del río o bien deterioros de las laderas aguas abajo del embalse, ¿no? Y ciertamente pues se hizo ahí pues un trabajo que yo creo que fue eso significativo. Es Bolarque, eso que estamos viendo ahora, es Bolarque, esta imagen. Eso es aguas abajo de los embalses de Entrepeñas y Buendía. La gran capacidad son los grandes embalses, pero el inicio del trasvase es desde Bolarque. Bolarque y Buendía aportan, ¿no? Buendía y Entrepeña son los grandes embalses que tienen una enorme capacidad y es donde se mide qué altura tienen, es decir, se calcula indirectamente los hectómetros cúbicos que tienen, ¿no? Entonces, en función de la cota que en cada momento histórico se ha ido imponiendo para facilitar o no el que se inicie o que se envíen caudales de agua al sureste, pues esto sucede así. Normalmente, pues esto se ha ido subiendo, o lo que es lo mismo, se ha ido dando mayor respuesta a las exigencias de Castilla-La Mancha, digamos, progresivamente, y menos a las solicitudes del sureste. En estos momentos, pues la cota está en los 400 hectómetros cúbicos, entonces pues está pendiente de la posibilidad o no de que desde el gobierno se autorice o no que se... Pero los estudios en donde tú interviniste, aunque fuera de esta manera de investigación, los estudios que aportan al político en función de qué deben estar, no solamente en la función de la política, sino es válido que sean 600, que sean 400, ¿en qué función está interviniendo, interviniendo un poco el técnico, que es el que tiene que orientar? El tema hoy supera el agua, las necesidades de agua, la presencia de los políticos de distintas regiones ante sus respectivos pueblos. Hoy hay que ir más alto, ¿no? Y es ir más alto, y más en un lugar como en el que nos encontramos, en temas en la diócesis, en un canal diocesano, hay que ir a la Laudato Si, y hay que ir a los principios de la UNESCO en cuanto a cuál es el papel que desempeña el agua. Y desde esos principios éticos generales, ¿el agua es del que está al lado del agua o el agua es de toda la humanidad? Ese es tema capital. Entonces hoy, desde un punto de vista ético, pues sin ninguna duda el agua es de todos y de toda la humanidad. Es un derecho y un derecho universal, ¿no? Así reconocido. Bueno, eso es un principio que puede quedar muy elevado, ¿no? Si fuera eso así y solo así, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer por ir al fondo de esta cuestión? Desplazar a toda la población del sudeste a que se viniera, digamos, a la provincia de Cuenca, Guadalajara o Toledo, o llevar el agua de aquí a allí. Esa podría ser una pregunta, desde esa perspectiva ética universal y general. Desde una perspectiva técnica más actual, pues también si nos situamos en la perspectiva, vamos a decir en este caso, de lo que puede ser el gobierno y la ciudadanía de Castilla-La Mancha, pues podríamos decir al revés. Necesitamos agua, queremos nuestra agua, y no solo esa, sino que la que se está desalando en el sur, que hagamos trasvases para que esa agua
que se está desalando en el sudeste, nos venga ya desalada para que podamos disponer de más. Bueno, entre estas dos cuestiones, pues que son de plena actualidad, cuando se hizo el trasvase Tajo Segura no existía la desalación. Yo también participé en las primeras desaladoras, incluso que se hacían a nivel mundial, estudiando las primeras para las que aquí iban a hacer en Lanzarote y en Las Palmas de Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, para abastecimiento de agua a Las Palmas, ¿no? Hoy técnicamente puede haber diversas soluciones, ¿no? Pero no estaría de más que el principio capital de que el agua es un bien de la naturaleza y por tanto corresponde a todos, independientemente de que luego cada tema concreto pudiera hacerse, ¿no? Es mucho más llamativo pues, el caso del Ebro, el caso del Ebro. Ya en tiempos de la República, en el gobierno de la propia República durante la Guerra Civil, pues se hizo un primer gran proyecto de trasvase del Ebro hacia Valencia. No por, digamos, los gobiernos de derecha o como quisiéramos hacerlo, sino en la plenitud. Hoy parece imposible todavía, con lo que se lanza al mar, que este otro trasvase, mucho más elemental, mucho más sencillo, las tensiones que aparecen en la prensa cada vez que se saca el tema, de cómo todos son nacionalistas o regionalistas o localistas, y no hay ninguno con perspectiva general, sean de los partidos que sean, leer los periódicos de Aragón, Zaragoza, leer los periódicos de Valencia es algo verdaderamente sorprendente. Pero al mismo tiempo que desde Cataluña lo que predomina es que de ninguna manera se consienta el trasvase, se está pidiendo que se trasvase el agua del Ródano, bien mediante situaciones de tuberías o de canales, o incluso por vía marítima. O sea, algo verdaderamente sorprendente. Como dos actitudes radicalmente distintas ante un mismo problema, ¿no? Sí. En fin. Pero el tema tiene un carácter más de humanidad que de realidad técnica. Sin duda, porque luego, la técnica hoy ayuda y colabora y contribuye. Quería comunicar, me parece que Luis XIV quería comunicar en un gran proyecto el Mediterráneo con el otro mar, bueno, cruzando toda Francia. Es decir, que prácticamente toda Europa, y ahí tenemos los cruceros turísticos por el Rin, por el Danubio, etcétera. Claro, eso es lo que habían vivido también nuestros grandes reyes, los primeros grandes Austrias, Carlos V y Felipe II. Y por eso Felipe II tomó posesión como rey de España en Bruselas, como sabe todo el mundo, pues conocía la canalización de todo ese norte de la parte media de Europa, ¿no? Pues tuvo sus intenciones de canalizar el Tajo, el río del que estamos hablando, que desde su recién conquistada o lograda, en fin, la corona de Portugal y ya desde Lisboa, pues no quería ser menos. Y entonces, pues nuestro buen rey Felipe II, vamos a llamarlo así, en su intención de canalizar el Tajo desde Lisboa, Jarama, Manzanares, hasta Madrid, donde ya había establecido, pues lo que podemos llamar la capital de su corona entonces, pues toma esa aspiración, ese deseo, y no recurre en primera instancia a lo que hubiera sido lo normal, a los equivalentes a los actuales ingenieros de caminos, canales y puertos, sino que designa una comisión de teólogos, ¿no? Y la comisión de teólogos le dice que, en fin, que eso no está en los planes de la naturaleza y que, por tanto, mejor olvidarse, ¿no? Oye, claro. Paco, yo me río porque es que la noticia es muy llamativa. Es decir, los teólogos dicen no hay que tocar la naturaleza y, sin embargo, la necesidad va por otro camino. Claro, pero en fin, son momentos históricos diferentes. En aquella situación, pues lo propio hubiera sido que recurriera, ya no estaba Juanelo Turriano sobre el papel, pero en fin, sí estaba Juan de Herrera, que él estaba haciendo el Escorial y era un gran ingeniero. Lo hemos pasado a la historia como arquitecto, pero lo que fue es un ingeniero de puentes. Ahí tenemos el puente de Segovia, por ejemplo, ¿no? Y un gran científico básico en aquellos momentos, ¿no? Bien, pero esta idea de la canalización del río
también canalizar el río Tajo y hacerle navegable, sería una gran aspiración incluso para los toledanos. Pues me voy a ir a Lisboa en barco, que sería una maravilla. Hoy ya es más difícil porque Ya lo sé. toda Porque hay menos agua. esa colección de presas, pero en fin, Hay menos agua haría incluso. mucho más complicado el hacer las esclusas. Nos habíamos quedado, y bueno, está bien que nos quedemos en Entre Peña y Buendía. La idea general es atrae, es decir, recoger el agua para elevarla. Es decir, cuando hemos visto la imagen, a mí me ha llamado mucho la atención cómo se elevaba el agua, porque da la impresión que el ciudadano, cuando nosotros pensamos en el trasvase, es que va solo por su cauce, y sin embargo hay que ayudarle. Bueno, hay que ayudarle, eso es y en esa fotografía que estamos viendo ahora... Eso es un problema de cota. Sí. El agua la tenemos a un nivel inferior y hace falta una cota superior para que la gravedad ayude a que el agua circule desde ahí hasta el Talave y luego hasta el Segura. Eso es una estación de bombeo. Sí. Por eso decimos que es una presa reversible. Puede turbinar agua aprovechada, ¿no?, esa circulación en la turbina y en el alternador para generar energía eléctrica, o consumir energía eléctrica y que funcione como bombeo, que es lo que se hace ahí. Eso es una estación elevadora mediante bombeo hasta el alto de Altomira, el comienzo de la sierra, y desde ahí ya puede circular el agua. Bien. Llegamos a la mitad de nuestro programa. Hemos tenido la idea general, pero también un punto importante como han sido los embalses y el inicio del trasvase. Así que hacemos un descanso y seguimos en el programa. También a ustedes, amigos, el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que hoy les está hablando del río Tajo, les da un descanso y seguiremos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que hoy estamos haciendo un recorrido turístico por el Tajo. Tenemos en el programa al profesor don Francisco González de Posada, ingeniero de caminos, doctor en filosofía, doctor en teología, doctor en sociología. Por ese motivo, cuando nos habla del trasvase, cuando nos ha explicado el trasvase Tajo-Segura, tuvo que aludir a la encíclica del Papa, porque no podemos hablar de la naturaleza tan alegremente como muchos hacen. Pero nosotros vamos a seguir con el recorrido del Tajo y vamos a ir en una pequeña embarcación, porque no es muy grande el cauce, a Aranjuez, la ciudad de Aranjuez, la gran ciudad de Aranjuez, el gran momento y punto histórico que tuvo Aranjuez en la época de Fernando VI. Llegamos en barco. ¿Cómo va el río? ¿Cómo está el río ahí? En la actualidad, también a mitad del siglo XVIII, Fernando VI y Bárbara de Braganza pues reinaron del año 46 al 58-59, o sea, prácticamente pues unos 14 años. Y tuvieron pues el deseo de que un punto central de su actuación estuviera radicado en el Palacio de Aranjuez. Eso significó pues un momento enormemente solemne para la ciudad de Aranjuez. Era jardín real y era un real sitio, ¿no?, también fluvial. Todavía hoy pueden verse falúas, ¿no?, de aquella época, ¿no?, si se pasea por los jardines o se intenta dar, ¿no?, un paseo en barco, ¿no?, por el propio río. Yo tuve la suerte también desde el Ministerio de Obras Públicas, en el Laboratorio de Hidráulica, de tener la responsabilidad del encauzamiento del río, ¿no?, desde la presa
Azú, podríamos llamar, del embocador, aguas arriba de Aranjuez, hasta el propio palacio. Eso significó pues una manera entrañable en algo que era, ahí tenemos el modelo reducido, ¿no? Podemos ver desde la izquierda la incorporación del jarama aguas abajo de Aranjuez en un conjunto de estudios hidráulicos que entonces eran primordiales en el sentido también de primiciales, porque se hizo necesario una distorsión de escala con arrastres de propio lecho que nos llevó varios años de estudios importantes, ¿no? Pero lo singular fue precisamente eso, ¿no? El disfrute de la ciudad de Aranjuez con su río y sus jardines, que no acaban todavía hoy, a mi juicio, de desempeñar el extraordinario papel que pudieran desempeñar dada la belleza, ¿no? Desde el palacio hacia todos esos jardines es la posibilidad de estar un día o los que se quieran disfrutando de un ambiente de agua, paseos, flora, verdaderamente sensacional, ¿no? Bueno, ahí el río es el Tajo, ¿no? Lo que llamamos Tajo, el de los 1000 kilómetros desde los montes universales. El agua es agua, ¿no? El agua es agua prácticamente, o está en unas condiciones verdaderamente aptas y deliciosas. Pero, pero ¿qué ocurre? Entra en acción, yo no diría el peligro, pero entra en acción Madrid. La gran capital. Madrid y todo lo que hay en los alrededores de Madrid. Y tú nos has dejado con el paseo gratificante de Aranjuez, pero de pronto nos encontramos, no sé, nos quedamos sin habla, perplejos, podríamos decir, porque viene la avalancha. Viene la avalancha, y esa sí que es continua. Que es, vamos a llamarlo así, el desagüe de Madrid, ¿no? Pero claro, en tiempos de Fernando VI, que es en lo que estábamos, si salimos aguas abajo del río Tajo, pues muy pronto nos encontramos con el jarama. Lo que pretendió Fernando VI, ya con menos magnitud de la posible obra, es hacer navegable Jarama, Manzanares, desde el Tajo, Jarama, Manzanares, hasta Madrid. Y todavía hoy quedan varias esclusas como testimonio de esos intentos de canalizar para que desde Madrid pudieran venir los reyes, bueno, los reyes o los elementos de la corte, hasta el palacio y los aledaños del palacio de Aranjuez. Paco, ¿no? Estamos uniendo el río, el agua, la utilización, también un poco con la situación de la monarquía, con, diríamos, yo no quiero utilizar el término capricho como tal, pero sí la necesidad de salir de Madrid. Bueno, eso ha sido siempre. Unos habían ido al Escorial, en ese mismo momento histórico que estamos recordando, pues a la entonces ya reina madre, Isabel de Farnesio, pues teníamos que mandarla a la granja para que siguiera estando en palacio, pero fuera de la propia corte, puesto que no era madre de Fernando VI. Bueno, pues entonces dentro de esa perspectiva eran momentos auténticamente gloriosos para los reyes, lo que llamamos en ese momento histórico la corona, pero también para toda la corte. Pero claro, como muy bien decías, el jarama hoy en avalancha no viene así. Entra en acción. No es así de placentero, sino que trae aguas abajo de Aranjuez, pues todo lo que ha pasado ya por Madrid y los alrededores. Todos los alrededores, no solo la ciudad, sino también todas las industrias crecientes, ¿no? Y a veces pues nos trae no solo agua, sino que nos trae también pues unos olores no muy agradables desde el ambiente o desde el aire. No obstante, lo que hemos de reconocer es el gran esfuerzo que se ha venido haciendo también para que aguas abajo de todas, la ciudad de Madrid y alrededores, como decimos, se depuren estas aguas. Entonces hay un extraordinario esfuerzo el que se está realizando sin ninguna duda,
Pero sin ninguna duda también nos encontramos pues con esa avalancha de productos o de agua no suficientemente limpia, y que la propia naturaleza, que es uno de los mejores depuradores de agua sin ninguna duda, pues no hay longitud suficiente para que efectivamente haga su tarea, lo cual hace sin ninguna duda que también a Toledo llegue en algunas ocasiones, pues bueno, pues con lo que puede significar, eso es el jarama, por su extensión, es el jarama ya ahí. El jarama, Paco, aunque hagamos un paréntesis, como caudal lleva un gran caudal. Muy superior al caudal. Toda la sierra de Madrid, la sierra lo que llamamos Guadarrama, Somosierra y Guadarrama, pues todo eso desde lo que llamamos el jarama, Henares, Tajuña y Manzanares, ¿no es lo que estudiábamos ya desde pequeñito? Pues claro, es que eso es un río de mucha mayor capacidad que lo que es el Tajo en Aranjuez. Por Toledo llega ya el jarama con sus afluentes, toda la sierra norte o la sierra usual que consideramos, y no solo la sierra este o la sierra de los montes universales. Ciertamente esto hay que acabar con ello, y todo lo que se insista en ese tema, pues yo estaré por la labor, la mínima parte, que es ninguna, pero en fin, por lo que podamos hacer. Eso hay que seguir corrigiéndolo para que efectivamente el río sea río y llegue a aguas abajo de Aranjuez, como hemos dicho, y sobre todo ya a la ciudad de Toledo. Pero es que además todas las huertas, todas las vegas que hay por aquí para regadío, ¿no? Sí. Pues todo eso exige que el agua pues esté en otras condiciones, ¿no? Hay un terreno propio para la huerta, ¿no? Desde Aranjuez, porque son famosas. Todo Aranjuez hacia aguas arriba, y desde Aranjuez hasta aquí también. Todo pero es propicio, yo diría, el terreno, porque estamos hablando de mucho monte y de mucha sierra. Incluso monte, conozco de manera muy especial Villamejor, está justo a mitad de camino entre Aranjuez y Toledo, y ahí hay unas zonas de regadío con un conjunto de balsa verdaderamente sorprendente. Pero el terreno es propicio para eso, ¿no? Bueno, hay una zona, unos terrenos mejores y otros peores, pero en fin, los olivares, por ejemplo, ya con goteo, o las viñas incluso ya empiezan a verse con espalderas y también goteo. En fin, hay tierra más que aceptable y con empresarios agrícolas de altura, sin ninguna duda. La huerta desde Aranjuez hacia aguas arriba parece que son notablemente mejores, ¿no? Pero, en fin, para una u otra cosa creo que el terreno es adecuado, ¿no? Hay unas zonas mejor, otras zonas peor, pero lo que intentamos duda, ¿no? destacar, yo intento resaltar, porque también a nivel social, cuando se pide agua y se solicita agua, no solamente es por pedir, sino también porque tiene un uso. Y un uso, a mí me parece que es una opinión de ciudadano, que si esa cuenca tiene vegas, con terrenos arcillosos, adecuados para poder producir vegetales y productos frutales, pues hay que explotarlos, ¿no? Es decir, cuando se habla, pues hay que acompañar con acciones. Ya llegaríamos otra vez a la discusión entre lo que podríamos llamar teología o ética a lo que podemos llamar técnica, ¿no? No hay ninguna duda que la huerta, vamos a decirlo así, del sudeste, Murcia y Almería, pues no solo el terreno y las condiciones en general son notablemente mejores que las de aquí, No en balde se llama la huerta de Europa a aquello, y a aquellas tierras pues les falta agua, eso es indudable. Que estas tierras necesitan, o si tuvieran más agua, más posibilidad de agua, si hay unos emprendedores que las pusieran también, pues sin ninguna duda iba a ser mejor. ¿Dónde se pone otra vez la balanza? ¿Qué criterios son los que dominan? Bueno, pues nos gusten más o nos gusten menos, los que están dominando siempre son los criterios políticos. Eso sin ninguna duda, y en todas partes prácticamente. Por eso no está tampoco mal que procuremos que las ideas capitales
desde el punto de vista de lo que podemos llamar los derechos del hombre en tanto que derechos de la humanidad como conjunto y no los derechos de cada uno de nosotros, porque desde la Revolución Francesa hasta los últimos derechos, como hoy los de la mujer o como queramos, se han concebido prioritariamente como los derechos, aunque sean de colectividades, que duda, pero como derechos propiamente del individuo, entendido como ciudadano, como responsable social, como queramos. Claro, ¿no? a partir de la Revolución Francesa somos ciudadanos. Claro, somos ciudadanos, en pero vez somos de súbditos, un ciudadano, un individuo. Esto lo hizo mejor que la propia Revolución Francesa, la Constitución de Cádiz, el concepto de ciudadano, dejando la Constitución atrás de 1812, que ya la habíamos celebrado en su momento y habíamos destacado los puntos importantes que tenía para destacar a la persona en distintos planos, entre otros, que a mí me interesaba mucho, la educación. Claro. Fue una gran revolución esa Constitución. Pero bueno, dejemos eso aparcado. Bueno, dejemos por lo menos un punto, que entonces el ciudadano era hombre. Hay que decir que hoy tenemos un mundo mucho más completo, desde el punto de vista de que ciudadano, ciudadana, habría que tener en cuenta. No hemos llegado con el río a Toledo, pero el río va solo y llega a Toledo. Tiene una serie de meandros, como conocemos, arropa la ciudad. Y aquí nos encontramos con una problemática importante, que el río se encajona. Si tuviéramos que continuar con la idea de Felipe II, desde Madrid, a ver cómo pasaría el barco, los barcos. Bueno, sería más difícil. Pero hay otro problema que yo te quiero plantear, porque Toledo, que está rodeada por el río, está sedienta continuamente. En la historia tiene sed de agua. Bueno, creo que toda esta zona, la zona del entorno de Toledo, precisamente por esa gran longitud de meandros, es una zona que en el valle, en el propio río, es prácticamente horizontal, ¿no? Ahí sí puede regularse los niveles que puede alcanzar el río mediante esas pequeñas presas o azudes que tuvieran en su caso las esclusas para hacer factible la navegabilidad del río, ¿no? Pero en fin, cuando se plantea el que el río sea navegable, el caso del Tajo al que nos estábamos refiriendo, obviamente no se está hablando de grandes barcos, ni siquiera de los grandes barcos del siglo XVI. No hay que olvidar que el hecho de que Cádiz se convirtiera en la ciudad más importante comercial marítima del mundo en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, es que desde el XVI ya se dieron cuenta o nos dimos cuenta que el Guadalquivir ya no era suficiente para que las carabelas pues llegaran hasta allá. Estamos celebrando o comenzando a celebrar el gran viaje de Magallanes y Elcano de circunnavegación del globo. Pues ya salieron de Sanlúcar de Barrameda, ni siquiera en aquel momento histórico salían de Sevilla. No se trata de una navegación, pero sí de un conjunto de barcos que, a modo de flota, para garantizar la seguridad del navegante, en ese caso sería del rey o de los grandes personajes de la corte, pues sí pudieran ir desde Lisboa precisamente hasta Madrid, desde un punto de vista, ¿no?, de la ayuda con la ingeniería para que eso pudiera haberse realizado, ¿no? Pero en fin, ciertamente en Toledo pues podrían graduarse mejor los niveles del río, dejando por supuesto que fluyera con toda su naturalidad el caudal que en cada momento aporta el Tajo, ¿no? Aunque sea solamente citarlo, Juanelo Turriano fue el gran pensador del río. Siempre tuvo agua, prácticamente no debió padecer, digamos, una sequía tan fuerte, precisamente porque ya en Toledo ha llegado el Tajo con numerosos ríos. Hemos recordado el Jarama y todos sus grandes afluentes de los alrededores de Madrid, más todo lo que ya el Tajo trae desde cabecera, ¿no?
Entonces, la figura de Juanelo Turriano, a la que hay que recordar también en este quinto centenario del recuerdo del acceso de nuestro Carlos I o Carlos V de Alemania como rey de España, pues sin ninguna duda sus contribuciones el imperio, no olvidemos que la traída desde Cremona de Juanelo Turriano por nuestro Carlos I, pues acabó quedándose en la ciudad de Toledo parcialmente, pero luego siguió trabajando con Felipe II también, ¿no? Sí. Pero en fin, en esos finales del siglo, segunda mitad del siglo XVI y muy principios del XVII, pues Toledo pudo y puede presumir de que tuvo dos de las grandes figuras de esa época en España. Primero Juanelo, históricamente hablando, primero Juanelo Turriano y después Dominicos Teotocópulos, Sí. llamado Pero el a Greco. Juanelo le debemos el gran artificio para elevar el agua. Elevar el a la agua ciudad. y que pudiera, una vez elevada, distribuirse por la ciudad. Este año vamos a celebrar la figura haciendo un programa muy especial sobre el personaje, Juanelo Turriano. Ahí vemos algunos de los, de los pensamientos hechos realidad del gran Juanelo. El río sigue y el río continúa. Y continúa hasta Alcántara. Alcántara es famosa, la población, por el puente de Alcántara. Es decir, el puente del mismo nombre en árabe, en musulmán. ¿Cómo es ese trayecto hasta Alcántara? Bueno, pues todo ese trayecto ya aguas abajo de Toledo, pasando sobre todo por la ciudad de Talavera, también con una gran vega para regadío, pues es el gran aprovechamiento hidroeléctrico que se hizo del río, una vez que el río podía decidir ya con mayores pendientes el aprovechamiento hidroeléctrico de esa potencia hidráulica que disponía. Entonces, pues también de alguna manera participamos en Castrelo, en Villacañas y luego ya finalmente Cedillo y la gran presa para el gran embalse de Alcántara con sus 3.000 hectómetros cúbicos que presumíamos de que era la mayor capacidad de Europa, pero luego se quedó en la segunda porque en Rusia se hizo una con mayor capacidad de embalse, ¿no? Pero en fin, ahí lo verdaderamente singular por el valor histórico es el puente, y desde el puente de Alcántara, que es una de las grandes obras que han perdurado durante pues prácticamente casi 20 siglos, ¿no? Y ahí tenemos pues la presa de Alcántara con la impresionante magnitud de las distintas confluencias del río Tajo, más otros afluentes que hay ahí, una vez que el embalse de Cedillo ha recogido también otros cuantos, ¿no? Es un gran embalse y que tiene, como podemos, esta es la presa del Cedillo, también embalse hidroeléctrico, justo en la confluencia del Tajo con el afluente, y ahí podemos ver pues una muy singular presa de arco-gravedad que transmite los esfuerzos a los dos laterales, a las dos laderas, precisamente aprovechando que es una piedra buena y está complementado con lo que llamamos la presa de gravedad o la que resiste también los empujes como ménsula, gracias al peso del gran monto de hormigón que tiene la presa. Es decir, la aplicación es para la electricidad. Claro, ahí lo veíamos perfectamente, la central hidroeléctrica de pie de presa, ¿no? El embalse es algo verdaderamente colosal y está pues poco antes de la frontera con Portugal, ¿eh? Entonces, a partir de ahí podemos decir ya que el agua es para el país hermano, el país hermano, y bueno, pues ya presto, que es el otro tema. Cuando hablamos del trasvase Tajo Segura, estamos enfrentando a Castilla-La Mancha
con, digamos, el sudeste global, ¿no? Hoy Valencia, o la zona de Orihuela, Alicante, El Segura y Almería. Pero claro, todo esto está también sometido a los tratados internacionales de si el Tajo es nuestro porque nace aquí o qué es lo que nos exige Portugal, que tenemos también que darle a ellos, ¿no? Pues ese es un poco el panorama. Para ellos, para Lisboa, el río, el Tejo, ya allí no se llama Tajo, se llama Tejo, ¿no? Pues es una verdadera bendición, lo que significa para el puerto, la bahía y todo lo que es los alrededores de Lisboa por mediación de la desembocadura del Tejo, ¿no? Ahí no tenemos más remedio, aunque ya lo hemos citado, estamos en Lisboa, que recordar nuevamente a Felipe II. Pero qué visión, que es lo que también debemos pensar, la visión que han tenido nuestros personajes históricos y nuestros grandes personajes, una visión más, diríamos, más internacional que localista. Podíamos pensar, pero hombre, lo que pretendía Felipe II es, claro, en unos medios de comunicación, que era por unas carreteras muy rudimentarias, caminos, con unos vehículos muy sencillos, utilizar un medio de comunicación, a mí me parece que tener una visión amplia política de lo que era, bueno, aquí se hizo también de lo que era la política en aquella época internacional. El tema, digamos, trasfondo, radical y siempre presente es que toda Europa está canalizada. Sí. Y por barcos, hoy que prácticamente casi todo el mundo hace turismo y hace turismo por Europa, pues ha visto cómo están los ríos y que son, llamémosle barcazas, no los llamemos acorazados, ni portaaviones, ni grandes transatlánticos, pero barcazas de grandes dimensiones, ¿no? Nosotros no hemos tenido eso, pero lo hemos querido en alguna ocasión. Portugal sí lo tiene. El río Duero pues es perfectamente navegable prácticamente hasta nuestra aldea Dávila. Toda esa zona de viñedos extraordinarios con paseos turísticos para ver bodegas, sobre todo para ver bodegas, ¿no? Bueno, esto ha sido así. Nosotros no hemos tenido canales, no solo ríos navegables para la navegación, vamos a decirlo así, de navíos de transporte. Tampoco hemos tenido muy buenas carreteras. En tiempos de Fernando VI, el marqués de la Ensenada, pues pretendió que tuviéramos nada menos que el canal de Castilla, para que las lanas y los trigos de nuestra Castilla, después sería Castilla la Vieja y hoy Castilla-León, pues pudieran salir hacia el Cantábrico. Pero es un gran canal, ¿eh? Claro, pero es un canal que no se acabó de construir nunca. Estaba previsto hacerlo hasta el Ar del Rey, pasar luego la cordillera Cantábrica y luego canalizar el Bidasoa. Claro, mi río, digo mi río porque en Molledo me hicieron hijo adoptivo y allí tenemos toda la cuenca del Besaya por el que tenía que haber seguido hacia la costa cantábrica. Pero esto no se acabó nunca. El canal Castilla, pues hasta Herrera de Pisuerga y tendría que seguir hasta Alar del Rey, ¿no? Pero vino el ferrocarril, que es lo que pudo ya en el siglo XIX completar desde la cordillera Cantábrica hasta el mar precisamente lo mismo. Pero estuvimos ahí siempre, No llegó a desempeñar el papel para el que estaba previsto y para el que se hizo el estudio encargado al gran científico y marino español Antonio de Ulloa I y luego a su hermano Fernando de Ulloa, ¿no? Hoy, sin embargo, pues sí, como recreo turístico se puede pasear un poco por el canal, el canal de Castilla, ¿no? Llegamos al final del programa, como siempre, tristemente, porque se van enlazando los temas, pero hemos hecho un recorrido inicial, un programa, diríamos, de entradilla, para poder luego, ya a partir de la próxima temporada, pues hacer programas, diríamos, más significativos de ciertos tramos. Si te parece, podemos lanzar la idea y ahí se queda.
Muy bien, Así que perfecto. muchas gracias por estar en el programa y seguiremos. Y también a ustedes, Huellas de Nuestro Tiempo, yo siempre se lo repito, cada día un tema, un saber distinto, pero la misma inquietud que queremos nosotros instaurar en su mente y en su casa. Muchas gracias.